Bueno, vamos a empezar con desarrollo 2. Este subrayador es más oscuro de lo que yo pensaba, pero bueno. Vamos a ver, capítulo 1. Las teorías evolutivas de Piaget y Vygotsky. Introducción. Las dos figuras más sobresalientes y reconocidas de esta disciplina son Jean Piaget y Lev Vygotsky. La visión del desarrollo de estos dos teóricos... ya va. El gato ha tirado el tapo del subrayador. Bueno. La visión del desarrollo de estos dos teóricos ha llevado a presentarlas como opciones enfrentadas y de paradigmas inconciliables, pero no son contrapuestas porque pueden reconocerse importantes condiciones. Bueno, venga, muy bien. Importantes coincidencias. Posiblemente es más lo que les une que lo que les separa. Ambos comparten una visión constructivista e interaccionista del desarrollo evolutivo. El individuo construye activamente su conocimiento a través de la interacción con el medio, una postura intermedia con respecto a las posiciones extremas tradicionales, que primaban factores congénitos, innatismo racionalista o el medio ambiente, asociacionismo empirista. Bueno, yo creo que voy a estar un poquito incómoda para subrayar mientras leo, así que por ahora no voy a subrayar. Si veo algo importante lo subrayo. Piaget, zoólogo de formación, es el principal exponente de una concepción organicista del desarrollo. Vygotsky, médico y lingüista marxista, es un producto de la particular circunstancia sociohistórica que le tocó vivir y se reflejó en el desarrollo netamente contextualista, entorno sociocultural. Frente a la reconocida perspectiva psicogenética de Piaget, centrada en los mecanismos y procesos internos del desarrollo cognitivo, Vygotsky adopta un punto de vista mucho más sociogenético. La teoría piagetiana. La teoría piagetiana, ahora sí, es la teoría sobre el desarrollo cognitivo más elaborada, sistemática y compleja que se ha propuesto hasta el momento, condicionando los restantes desarrollos teóricos y provocando en los autores sentimientos y reacciones encontradas con respecto al valor y la vigencia de la teoría. El trabajo de Piaget iba dirigido a establecer y fundamentar todo un sistema filosófico sobre la base de una teoría biológica del conocimiento, para lo cual la investigación propiamente psicológica era más un medio que un fin, proporcionando un soporte empírico a sus convicciones, y de ahí es de donde surge la que denominara epistemología genética, un intento por explicar el conocimiento, tanto filosófica como empíricamente. Contexto filosófico. Preguntas y respuestas. La epistemología genética. Las preguntas. ¿Qué es el conocimiento y cómo se origina? ¿Cómo se desarrolla? Piaget aborda de forma empírica los presupuestos biológicos a partir de la investigación psicológica. Parte de que existe una conexión natural entre biología, psicología y epistemología, y un paralelismo funcional entre sus procesos. La adaptación biológica de los organismos, el desarrollo individual de la inteligencia y el progreso del conocimiento científico. Esto refleja para Piaget una verdad fundamental, la continuidad funcional entre la organización vital y el pensamiento. No existe discontinuidad entre el pensamiento del niño, el pensamiento del adulto y el pensamiento científico en general, sino que se van generando unos a partir de otros y desde alguna forma biológica previa. De ahí el análisis psicogenético del conocimiento para captar su devenir. Vale. El problema específico de la epistemología genética es el paso de un conocimiento peor o más pobre a un saber más rico. Esto lo dijo Piaget. Vale. Aquí ya hay chicha, ¿eh? Es la primera página y ya hay chicha, o sea, no muy bien. Son unos buenos apuntes estos. El constructivismo interaccionista, las respuestas. Piaget critica a los innatistas y empiristas porque conciben el conocimiento como predeterminado. En el empirismo, el conocimiento es una mera copia del objeto. En el innatismo, se considera el conocimiento una simple actualización de estructuras ya preformadas en el sujeto. Piaget cree que lo que caracteriza esencialmente el conocimiento es su novedad, ya que supone una elaboración de estructuras nuevas desde las estructuras precedentes, que ni están preformadas internamente ni son una copia del exterior.
El sujeto percibe y reacciona ante los objetos y debe actuar sobre ellos, transformarlos. Es en la acción donde se concreta la relación entre objeto y sujeto, generadora de conocimiento. Estas interacciones implican actividades interdependientes, según un proceso continuo y en espiral. El conocimiento debe ser el resultado de una construcción. Las estructuras son necesariamente construidas, puesto que ni están dadas en los objetos ni en el sujeto mismo. Procesos de cambio, adaptación y organización. Piaget extiende y aplica el modelo biológico del crecimiento del organismo vivo al problema psicológico del desarrollo de la inteligencia. Es una forma superior de adaptación al medio, y hay que explicar cómo se produce la construcción de estructuras nuevas que sean coherentes desde el punto de vista interno y ajustadas al medio externo. Piaget propone que la evolución de estructuras biológicas y psicológicas se produce según dos procesos. Adaptación, plano externo, cuando en la interacción del individuo con el medio, el organismo realiza ajustes experimentando cambios beneficiosos. Organización, plano interno, por el que se van integrando y fijando tales cambios mediante sucesivas reestructuraciones internas del sistema, ¿vale? Entonces aquí cuando hablo de organización, es que aquí hablo de organización y me extraña un poco, ¿vale? Organización vital y pensamiento, ¿vale? Ok. Adaptación mediante asimilaciones y acomodaciones. Los seres vivos son sistemas autorregulados, capaces de mantener sus estructuras recuperándolas o restaurándolas. Por ejemplo, regulación de la temperatura. La autorregulación tendería a mantener aquella organización estructural, biológica o psicológica, en la que el organismo ha alcanzado una cierta armonía, un equilibrio activo y dinámico, ya que exige la capacidad de variar las respuestas a fin de compensar las variaciones del medio. Es lo que se denomina adaptación. Para Piaget, la adaptación implica dos procesos contrapuestos. Asimilación se produce en la medida en que el organismo debe integrar o incorporar los elementos externos dentro y a través de las estructuras ya disponibles. Es decir, lo que proviene de fuera se asimila a lo que ya pertenece o configura el organismo. El sujeto ya posee un esquema con el que interpretarlo. Por ejemplo, un niño pequeño que ve por primera vez un caballo quizá lo llame perro grande. La interacción adaptativa entre el organismo y el medio tiene de entrada un carácter asimilatorio, porque implica un proceso por el que las estructuras previas se imponen sobre los nuevos elementos, modificándolos para incorporarlos e integrarlos. De la misma manera que el organismo físico asimila nueva materia al alimentarse, digestión, el sujeto asimila nueva información a las estructuras intelectuales previas. Acomodación. La asimilación viene acompañada de este proceso, donde las estructuras previas se acomodan a los nuevos elementos, a los cambios específicos que se produzcan en las características del estímulo. Toda modificación de las estructuras internas en función de las variaciones en las condiciones externas supone acomodación, ya que se modifican los esquemas previos para hacerlos consistentes con las nuevas experiencias. Es decir, se modifican las estructuras psicológicas internas en función de las variaciones en las condiciones externas. Esquema: patrón de conducta organizado que representa un modo característico de interacción con el medio. Toda acción particular es manifestación de un esquema cognitivo subyacente. Los esquemas serían las unidades básicas de las estructuras psicológicas. Vale, aquí tenemos un esquema, un cuadro de asimilación-acomodación. Vale, por ejemplo, asimilación. Esquema inicial: perro, tiene 4 patas, ladra, puede morder. Objeto: un caballo. Bueno, la resistencia obliga al ajuste del esquema. Esquema modificado: perro, tiene 4 patas, puede ladrar y morder, puede correr, los hay pequeños y grandes. La resistencia puede llegar a forzar el cambio de esquema. Esquema nuevo: animales. Perro, 4 patas, ladra, puede morder. Caballo, 4 patas, puede correr, puede tirar. Entonces vemos asimilación del sujeto al objeto y acomodación del objeto al sujeto. Al ver por primera vez un caballo, el niño lo asimila a su esquema o concepto de perro, pues aunque lo ve más grande, el perro es el animal de 4 patas más parecido con el que está familiarizado. Progresivamente va descubriendo otros aspectos que no se corresponden con el esquema aplicado. No ladra, corre mucho.
de manera que empieza a modificar o acomodar el propio esquema para incorporar estos aspectos no presentes inicialmente. Sin embargo, surgen nuevas evidencias muy dispares. Lo montan para hacer carreras, puede tirar de carros, que no acaban de encajar en el esquema inicial aplicado. Estas discrepancias llevarán finalmente al niño a construir un nuevo esquema diferenciado, el de caballo como un animal distinto del perro, y a organizarlo conceptualmente dentro de una estructura jerárquica más compleja. Vale, esto me parece muy interesante porque aquí es desde el punto de vista de los niños, pero cuando vemos algo extraño, pues decimos, parece un no sé qué. Es bastante interesante. No se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero es un extraterrestre que parece yo qué sé, una lámpara. Pero no es una lámpara, es otra cosa. La asimilación y acomodación son complementarias e inseparables, existiendo una combinación de distintas proporciones de ambas, indisolublemente unidas, como las dos caras de una misma moneda. En tanto que la realidad es asimilada, las estructuras han de acomodarse en mayor o menor grado y viceversa. Juego simbólico o de ficción. Para Piaget, en la primera infancia predominan las tendencias asimilatorias, porque los esquemas deseos del niño se imponen sobre la realidad objetiva, y los objetos no se toman en sí mismos, sino representando a otros objetos no presentes. Por ejemplo, el niño juega con un palo como si fuese un caballo. Organización interna, acción, esquemas y estructuras psicológicas. Bueno, esto me parece bastante importante, ¿eh? El juego simbólico. En la infancia predominan las tendencias asimilatorias, ¿vale? Bien, venga, seguimos. Organización interna, acción, esquemas y estructuras psicológicas. Desde el punto de vista acomodatorio, cada acción es particular en cuanto se adapta a las condiciones concretas y específicas de cada situación. Pero toda acción participa de algo general, dado que nunca es completamente nueva. Siempre es posible reconocer cierta organización interna común a otras acciones. Toda acción se ajusta a un esquema subyacente global o genérico. A ver. Opa. Vale. Un esquema es lo que hay de repetible y generalizable en una acción, un patrón de conducta, una pata de gato. A ver, venga, bichino. En una acción, un patrón de conducta organizado como un modo característico de interacción con el medio. Acción. Para Piaget es el medio por el que el sujeto entra en contacto con los objetos y los conoce modificándolos, por lo que es fuente de conocimiento. Es el puente entre la adaptación a las condiciones externas y el proceso complementario de organización o reorganización interna de los cambios que se producen. Figura 2. Secuencia recursiva del desarrollo adaptativo. Vale, pues vamos a ver si entendemos esto. Bueno, a ver, es un poco confuso, pero creo que lo podemos entender. En un momento dado del desarrollo y desde el estadio de equilibrio ya logrado, vale, tenemos un equilibrio ya logrado, aquí, el organismo trata, en principio, de asimilar, de encajar las nuevas experiencias en sus esquemas previos, mantenimiento del equilibrio. Inevitablemente se producirán ciertos conflictos en la medida en que encuentres resistencias y desajustes, desequilibrio, a los que por tanto se tendrá que acomodar mediante una cierta modificación o reorganización de los esquemas, nuevo equilibrio, vale. Esto permitirá una asimilación distinta y más satisfactoria de las experiencias posteriores, que no obstante también requerirá otras acomodaciones compensatorias frente a nuevos desajustes y así sucesivamente. Vale. Es un poco lo de antes, pero explicado de otra manera. Vale. Organización sincrónica u horizontal. Los estadios del desarrollo. El desarrollo puede concebirse como el proceso por el que estos esquemas de acción se van diferenciando y diversificando a partir de sus formas más elementales, los reflejos, hasta alcanzar las más complejas, las representativas, articuladas como operaciones mentales. Los esquemas se van combinando y coordinando entre sí para formar totalidades organizadas, sistemas que funcionan ajustados a reglas, estructuras de conjunto que conforman la organización cognitiva
y que permiten hablar de distintos niveles o estadios evolutivos como distintos modos globales y consistentes de interpretar el mundo y responder a sus condiciones. Piaget distingue tres estructuras psicológicas o periodos o estadios sucesivos. Periodo sensorio-motor, progresiva diferenciación e integración de los primeros esquemas, reflejos perceptivos y motores. Supone el paso de una actividad reactiva y simple centrada en el propio cuerpo, chupar, mirar, hasta una primera inteligencia práctica, hacia 1,5 o 2 años. Hacia 1,5 o 2 años. Se manifiesta en actuaciones orientadas ya sobre los objetos externos y sus relaciones. Permite al niño una adecuada estructuración espacio-temporal y causal de los objetos y de sus propias acciones, que comienzan a ser intencionales sobre la base de imágenes simbólicas. Vale, periodo sensorio-motor. Segundo, periodo de las operaciones concretas. Emergencia de la función simbólica, inteligencia representacional. Esto se vio en desarrollo 1 también. Lo que pasa es que desarrollo 1 lo suspendí, pero bueno, a ver si así me voy quedando con estas cositas. 1. Periodo sensorio-motor. 2. Periodo de las operaciones concretas. Emergencia de la función simbólica. Inteligencia representacional, que tras una fase preparatoria marcada por el egocentrismo, periodo preoperatorio hasta los 7-8 años, culmina con la construcción de las estructuras operatorias concretas, como esquemas de acción interiorizados y reversibles. El niño va apreciando las conservaciones o invariantes cognitivas dentro de las transformaciones, 10-11 años. Vale, y el tercero sería periodo de las operaciones formales. Es el paso de una representación de acciones a una representación de representaciones. El sujeto está capacitado para el razonamiento proposicional e hipotético deductivo en torno a dos estructuras lógicas. El retículo de las 16 combinaciones proposicionales. El grupo INCR, que culmina a los 15 años. Esta secuencia de estadios debe poseer tres características. Perdón. Aquí tenemos a Simba. ¡Qué guapo! Vale. El bichino que me lleva el rotulador. Vale. Esta secuencia de estadios debe poseer tres características. 1. Cada una de las estructuras estadio debe explicar la diversidad de las conductas observadas en el estadio correspondiente. 2. Debe mostrarse cómo cada nueva estructura proviene de la precedente. Y 3. Como consecuencia debe evidenciarse un orden constante de sucesión en las distintas estructuras y estadios. Operaciones mentales. En teoría piagetiana, acciones internas o representación y elaboración mental de acciones organizadas e interdependientes. Reversibilidad, comprensión de que se puede restablecer el resultado de una acción con su contraria. Anticipar mentalmente la variación que se ocasionaría al ejecutar una acción y también reconstruir el estado inicial, anulando mentalmente la transformación. Puede producirse por compensación o por inversión en las operaciones concretas. Organización diacrónica o vertical, continuidad y cambio. Piaget califica su concepción como un estructuralismo genético. Esto garantiza dos aspectos importantes: la universalidad, todos los individuos pasan por los mismos estadios; el orden de sucesión, la secuencia de estadios siempre es la misma. Pero si cada nuevo estadio es superación a la vez que integración, ¿qué es lo que cambia y qué es lo que permanece en cada nueva estructura de conjunto? Si bien cada estadio traduce una forma particular de equilibrio entre asimilaciones y acomodaciones, la naturaleza de los esquemas y de las estructuras es netamente asimiladora, porque favorece la estabilidad, la continuidad de las estructuras y su consolidación. Mientras que la acomodación solo tiene cabida dentro del marco proporcionado por el esquema asimilador, por lo que su papel queda drásticamente restringido, ya que solo explicaría el avance dentro de cada estadio. Entonces, ¿qué es lo que explica el paso o transición de un estadio a otro? Función simbólica. En teoría piagetiana, capacidad de formar y utilizar símbolos mentales que representan lo que ya no está presente. Piaget destacó las imágenes mentales, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo y el propio lenguaje. Egocentrismo. En teoría piagetiana, actitud intelectual del niño preoperatorio.
recordemos que era año y medio, 2. Hasta los 7-8 años. Preoperatorio hasta los 7-8 años, vale. Que consiste en interpretar el mundo bajo la propia perspectiva. El niño no tiene conciencia clara de que como sujeto es diferente de los objetos que percibe y que los demás tienen puntos de vista diferentes al suyo. Invariante cognitiva. En teoría piagetiana, elementos o aspectos que se mantienen en las situaciones y objetos, pese a sus transformaciones. Es parte sustancial de los esquemas, por ejemplo, la permanencia del objeto en el periodo sensorimotor. Perdón. A ver. Vale, tercera parte. Mecanismos y factores del cambio, el principio de equilibración. Piaget reconoce y hace compatibles los efectos de la maduración y la ¡Oh! Me estoy manchando el edredón con la tinta. Bueno, menos mal que es azul con azul y es un edredón viejito. Bueno, tras este mini susto, perdón. Vale, Piaget reconoce y hace compatibles los efectos de la maduración y la experiencia, insistiendo en que no suponen ni ideas innatas, innatismo, ni conocimiento directo del mundo, empirismo, sino un juego interactivo de restricciones y posibilidades que van actualizándose a través de la acción individual y la interacción social. Epigénesis constructivista. Así estarían involucrados la herencia, el medio y el funcionamiento interactivo. Piaget reclama la necesidad de añadir a la maduración la experiencia física y la interacción social, 3 factores clásicos. Un cuarto factor que los coordine, un factor de equilibración. Organización sincrónica y diacrónica del desarrollo, es el figura 1.3. Organización sincrónica y diacrónica del desarrollo. Distinción de Wojcik, 1973, qué nombre más difícil. Wojcik. Bueno, la dimensión horizontal o sincrónica refleja la organización estructural en cada momento del desarrollo, cada estadio. La dimensión vertical o diacrónica es la propiamente evolutiva, ya que se refiere a la transición entre estructuras, cambio de un estado al siguiente, que se produce a través del tiempo. Epigénesis. En el desarrollo emergen nuevas funciones y estructuras como consecuencia de la interacción dinámica entre los componentes de un sistema. Es la concepción opuesta al preformismo, según el cual el organismo preexiste completo, aunque condensado, en la célula inicial. Autorregulación y coordinación de factores. Los estadios del desarrollo son un proceso dinámico que alterna momentos de estabilidad y de inestabilidad, dentro de una espiral que iría alcanzando niveles cada vez más altos. Esto significa que el cambio de un nivel a otro superior no se producirá de manera súbita y de una vez, sino progresivamente, con fases preparatorias y fases de culminación. Que el equilibrio que se alcanza finalmente adoptará distintas formas de conjunto, cada vez más satisfactorias, según los niveles de desarrollo precedentes. El nuevo factor de equilibración no se refiere a otra cosa que a este proceso dinámico, por el que se van alcanzando formas de equilibrio más satisfactorias a través de la continua coordinación de los distintos factores en juego. La capacidad de equilibración es otra de las características funcionales básicas e invariantes. La capacidad de autorregulación, preservarse frente a los cambios internos y externos, mediante compensaciones adaptativas. No es el resultado del balance fortuito entre fuerzas contrapuestas, sino una meta activamente buscada por el propio organismo. En el cambio de estadio, debe haber involucrado un desequilibrio de mayor envergadura que intraestadio, con lo que las estructuras preexistentes, en la medida en que encuentran resistencia, se acomodan para restablecer el equilibrio. Llega un momento en que el desajuste es tan importante que demanda mayor acomodación de lo que las estructuras disponibles pueden admitir sin perder su identidad. Entonces se hace necesario cambiar las propias estructuras, construir esquemas nuevos y una nueva organización de conjunto. Es el paso a un nuevo estadio. En ello radica lo que en el paso de un estadio a otro hay de ruptura y de cambio. Equilibración, en teoría piagetiana, tendencia natural del organismo hacia mayores niveles de equilibrio en los procesos evolutivos básicos.
Se postula como coordinador de los restantes factores que explican los estadios y base de la capacidad autorregulatoria del organismo en la adaptación al medio y la organización psicológica. Invariante funcional. Piaget considera que el bagaje hereditario del organismo es de dos tipos: estructural, constitución y base biológica, y funcional, propiedades del funcionamiento en la interacción con el medio. Y aquí lo dejamos por hoy.